planché ese vestido con vapor, e incluso pagué la mitad de su costo yo misma. Recuerdo verla entrar en la sala, elegante, radiante, el tipo de mujer en la que rezaba que se convirtiera. Por un momento, imaginé que miraría hacia mí y sonreiría. Esperaba que los años se reflejaran en su mirada y me reconociera, que realmente me viera. Pero cuando se levantó para hablar, levantando su copa con tanta seguridad, ni siquiera miró en mi dirección. Su frase golpeó como un chorro de agua helada sobre una cena caliente. Lo dijo claramente. Ella no es mi madre, es simplemente la esposa de mi padre. Y se rieron. No todos, pero sí los suficientes. Ese tipo de risa específica duele. Se enrosca alrededor de tu pecho y se clava allí. Me quedé en silencio. Simplemente me senté con las manos entrelazadas, preguntándome cuándo dejé de ser una persona digna de ser reconocida. Gracias por darle play. Si alguna vez has sentido que alguien te sonríe en la cara mientras te clava un puñal por la espalda, quédate aquí. Si alguna vez has visto a alguien creerse intocable, caminando como si fuera el dueño del mundo solo por su juventud o dinero, prepárate, porque vas a disfrutar lo que sucede a continuación. Mi hijastra pensó que yo era solo una pieza de repuesto, y olvidó la regla de oro. Nunca subestimes a una mujer que conoce su valor. Antes de que suenen las campanas de boda, te pido un favor rápido. Dale al botón de suscribirse ahora mismo si estás listo para ver cómo la arrogancia se estrella contra la pared. Te prometo que el final de esta historia te dejará con una sonrisa de oreja a oreja. No sé dónde estás sentado o qué tipo de cena familiar solías organizar, pero si alguna vez has vertido tu energía, tu afecto, tu ser entero en una persona solo para ser descartado como un extraño cuando más importaba, quiero que sepas que te veo. De verdad lo hago. A veces, las personas que amamos nos borran no porque hayamos fallado, sino porque nunca aprendieron a sostener el peso de todo lo que les ofrecimos. Y cuando finalmente lo sueltan, somos nosotros los que nos quedamos sosteniendo el silencio. Así que, si sigues aquí escuchando, me encantaría saber desde dónde nos sintonizas. Quizás sea tarde allí. Tal vez estés en tu cocina o sentado en soledad como yo aquella noche, cuestionando si importabas tanto como creías. Importabas. Aún importas. Y si alguna vez has salido de una habitación donde tu nombre fue omitido a propósito, donde tu amor fue tratado como si nunca hubiera contado, quiero que me lo cuentes. Compártelo aquí mismo. Estaré leyendo y escuchando, porque a veces lo único más curativo que decir la verdad es saber que no eres el único que ha sobrevivido a ello. Maya tenía 7 años cuando la conocí, rodillas siempre raspadas, cabello siempre en un nudo suave y rebelde. El tipo de niña que al principio era callada, pero que lo observaba todo. Su padre, Robert, y yo no llevábamos mucho tiempo casados cuando entré en sus vidas. Su madre biológica había estado ausente por un tiempo, persiguiendo lo que consideraba más vital, dejando una casa silenciosa y una niña que no había pedido nada de eso. No llegué con una estrategia. No intenté suplantar a nadie. Simplemente empecé a estar allí. Un cuento antes de dormir se convirtió en 2. Una recogida en la escuela se convirtió en 100. Hubo ferias de ciencias en la mesa del comedor, lágrimas secadas tras pesadillas y dibujos garabateados en la nevera que decían «Te quiero» con letras temblorosas. La primera vez que me llamó mamá, estábamos en los escalones del porche después de su presentación de ballet. Había olvidado la mitad de los pasos y lloró todo el camino de vuelta. La envolví en una manta, me senté cerca y le expresé mi orgullo. Entre sollozos, lo dijo en voz baja, insegura, probando la palabra en su boca. No la corregí. No me congelé. Sonreí y dije, yo también te quiero. Robert era gentil, siempre amable hasta el extremo, pero donde yo era firme, él guardaba silencio. Odiaba el conflicto. Siempre elegía la paz sobre la honestidad, incluso si eso significaba ignorar lo que sucedía justo frente a él. Y durante mucho tiempo, pensé que estábamos bien. Nuestro pequeño clan no era perfecto, pero era estable y cálido. Supuse que mientras siguiera dando tiempo, cuidado y a mí misma, todo se mantendría unido. Pero el amor, como aprendí, no siempre te compra un asiento en la mesa.
Puedes ocupar el universo de alguien durante años y aún así encontrarte fuera cuando se hace la lista de invitados. Me dije a mí misma durante mucho tiempo que el amor sería suficiente, que aparecer día tras día contaría. Pero no siempre se trata de lo que das. A veces se trata de lo que ellos están dispuestos, o no dispuestos, a recordar. Los 15 son una edad difícil para cualquiera, supongo, pero para Maya, fue el comienzo de algo para lo que no estaba preparada. Empezó de forma sutil, tan pequeño que casi no me di cuenta. Dejó de acompañarme para ver nuestros programas de televisión. Sus respuestas se volvieron cortantes, su sonrisa incierta. Pensé que eran solo dolores de crecimiento, alejándose para formar su propia identidad. Pero luego llegaron las llamadas susurradas detrás de las puertas, del tipo en las que salía pareciendo que alguien le había entregado una nueva versión de sí misma. Su madre biológica, Vanessa, había regresado. De la nada, volvió a entrar con perfume, promesas, zapatos de diseñador y planes de fin de semana. Decía las cosas correctas en los momentos correctos. Recuerdo ver a Maya irse un viernes, maleta en mano, peinada, radiante de anticipación. No miró atrás, y cuando regresó, trajo historias que me excluían, risas que no podía seguir, y chistes internos que no estaba destinada hasta entender. Empecé a sentirme como una visita en mi propia cocina. Mi opinión perdió peso. Mi voz no se escuchaba. Sugería la cena. Ella arrugaba la nariz. Ofrecía llevarla. Ella ya tenía quien la llevara. Robert, siempre el pacificador, decía que no lo tomara como algo personal. Solo está averiguando cosas. Decía, ya volverá. Pero yo no estaba segura, porque cuando alguien se aleja lentamente, no siempre se trata de distancia. A veces se trata de eliminación. No fue de la noche a la mañana. Fue gradual, silencioso, como ver un marco de fotos querido moverse fuera de lugar. Luego, un día, ya no está, y nadie lo menciona. No luché, no lloré. Seguía apareciendo, cocinando sus favoritos, doblando su ropa a su manera, preguntando por su día incluso cuando las respuestas eran cortas. Me convencí de que si me mantenía amable y constante, la marea volvería. Pero las mareas no siempre regresan a la misma orilla, y el amor, por muy constante que sea, puede quedarse esperando con la luz del porche encendida, mientras otra persona cruza la puerta sin mirar atrás. No dejé de amarla. Solo empecé a amarla más silenciosamente. Cuando comenzó la planificación de la boda, me permití tener esperanza. Solo un poco. Me dije que este podría ser un nuevo capítulo, una oportunidad de estar a su lado durante un momento importante de su vida. No solo como fondo, sino como alguien que importaba. Imaginé sostener su mano mirando vestidos, hablando hasta tarde sobre colores, viendo cómo se iluminaba. Imaginé escuchar. Quiero que estés allí. Pero ese momento nunca llegó. Lo primero que vi de su vestido elegido fue una publicación en redes sociales. Todo sonrisas con Vanessa a un lado y una amiga al otro. Miré esa foto durante mucho tiempo. No por celos o rabia, sino con un dolor silencioso. Del tipo que zumba bajo tus costillas todo el día. Me dije que estaba bien. Estaría allí para la prueba del pastel, tal vez. Pero eso también pasó. No me pidieron opiniones ni alergias. Ofrecí ayuda, más de una vez. Ella sonrió cortésmente, dijo que estaba controlado y cambió de tema como si yo no hubiera hablado. Lo que realmente me abrió los ojos fue el programa. Lo dejó sobre la mesa de la cocina una tarde. Lo recogí, curiosa, y me di cuenta de que yo no estaba en él. Ni una mención. Vanessa aparecía junto a Robert, con una cita encantadora. ¿Pero yo? Nada. Ni siquiera madrastra. Era invisible. Lo cerré rápidamente antes de que ella viera mis manos temblando. Pensé que tal vez estaba pensando demasiado. Quizás un descuido. Hasta que surgió el tema de la cena de ensayo. Todos sabían la hora y el lugar. A mí no me lo habían dicho. Tuve que preguntar. Robert me dio la dirección como una ocurrencia tardía, como quien invita a un vecino a última hora. Ayudé a pagar ese vestido, el que llevaba cuando me borró con una frase.
Recuerdo contener la respiración, transfiriendo el dinero, pensando en lo hermosa que se vería, lo orgullosa que me sentiría. Pero no había nosotros. Solo estaba ella, Vanessa, su círculo. Yo ni siquiera estaba en el margen. Se sintió como un borrado. No repentino, sino cuidadoso, como borrar un nombre de una pizarra. Lento, constante, intencional. Cada recuerdo, cada esfuerzo, cada momento compartido, se volvió de repente ingrávido, no deseado, como si nunca hubiera estado allí. Y aún así, me dije que fuera, que sonriera, porque cuando amas a alguien el tiempo suficiente, te convences de que estar cerca de ellos en silencio es mejor que ser dejado atrás. Pero ese silencio no trae paz, trae una fría comprensión de que no importa cuánto corazón des, algunas personas te mirarán a la cara y fingirán no haberte visto nunca. Llegué a la cena de ensayo temprano, esperando encontrar un asiento tranquilo al fondo. Mantuve la cabeza baja. Saludé a la gente necesaria. Sonreí cuando fue necesario, pero me quedé cerca del borde de la sala. Todos parecían seguros de su lugar, como si se conocieran de años, mientras yo era la única averiguando dónde pararme. Vi a Maya pasar a mi lado 3 veces sin mirarme. Ni una sola vez encontró mis ojos. Aunque me dije que ya estaba acostumbrada, ser ignorada tan abiertamente se asienta en tu pecho como una piedra. Estaba parada cerca de la pared del fondo, esquivando a los camareros, cuando una joven con un delantal negro pasó rozándome con una bandeja. Se detuvo. Luego se giró para mirarme. Me moví para apartarme, pensando que la estaba bloqueando. Pero me detuvo con una pregunta suave y curiosa, carente de la rigidez que todos los demás tenían. Preguntó: «Usted es su madre, ¿verdad?». Por un segundo no supe cómo responder. La miré, sorprendida. Añadió: «Ella habla de cómo solías leerle Mujercitas en voz alta. Dijo que hacías todas las voces. No sé qué tenían esas palabras, pero rompieron algo dentro de mí. Quizás porque no había escuchado a nadie referirse a mí de esa manera en años. No sin un calificativo. Solo esas palabras. Usted es su madre. Dichas simplemente por una extraña que no me debía nada. Me provocó un nudo en la garganta. Asentí, apenas logrando sacar la palabra. Sí, lo era. Al menos lo había sido. Ella sonrió levemente y dijo: «Siempre pensé que eso era dulce», antes de volver a su trabajo. Y se fue. Pero ese momento se quedó conmigo. En una sala llena de gente que había acordado colectivamente olvidarme, esa joven recordó algo real. Significaba que alguien había escuchado las historias. Significaba que mis esfuerzos, las tardes leyendo a una niña acurrucada a mi lado, existieron. Aunque ahora estuvieran enterrados bajo cintas de seda. No cambió el tono de la noche ni las palabras que vendrían. Pero me estabilizó. Me dio algo a lo que aferrarme cuando sentía que me encogía. Me recordó que a veces la bondad no viene de aquellos a quienes criaste. A veces viene de alguien sosteniendo una bandeja, mirándote con ojos que aún ven tu lugar. Me dije que respirara, que me sentara con gracia, que no dejara que el dolor se notara. La cena estaba en pleno apogeo. Voces alzándose, risas circulando como vino. Los platos tintineaban, y todos parecían absorber el brillo de algo que ayudé a construir, pero de lo que no formaba parte. Crucé las manos y miré desde mi rincón, sosteniendo mi sonrisa como un peso pesado. Vi a Maya al final de la mesa, radiante de azul. Robert estaba sentado a su lado, brillando de orgullo, con el brazo en su silla, riendo de un susurro. Nadie notó que no fui presentada. Nadie notó que no había hablado. Entonces ella se puso de pie. Se levantó con la confianza en la que yo solía decirle que creyera. La sala se cayó. Su copa se levantó, la otra mano descansando suavemente. Por un momento pensé, quizás, solo quizás, una mención. Una línea suave, algo pequeño y amable. Ella comenzó: «Quiero agradecer a mi familia real». Su voz clara, sonrisa amplia. A mi mamá, que no pudo estar aquí, pero a quien amo entrañablemente. Aplausos. No me moví. Miré mi plato. Luego. Y por supuesto a mi papá, que siempre ha estado ahí. Otra ronda de asentimientos. Entonces sus ojos se dirigieron hacia mí.
No con calidez, solo brevemente, como una necesidad ensayada. Y a la esposa de mi papá, dijo, con tono parejo, sonrisa más delgada. Gracias por venir. Alguien cerca de la mesa central se rió. No una carcajada, sino una risa aguda, mordaz, deliberada. Cortó la sala como una cuchilla. Nadie los detuvo. Algunos sonrieron. Me quedé congelada, insegura de qué parte de mí acababa de tomar. No eran solo las palabras. Era la finalidad. La línea trazada entre nosotras frente a todos. Yo no era su madre. Era la esposa de su papá. Una invitada en una cena que financié. En una mesa que puse. En una vida que construí. Miré alrededor. La gente bebía vino, asentía. Nadie vino a mi lado. Nunca me había sentido tan rodeada y a la vez tan sola. Mis manos permanecieron cruzadas, la boca apretada. No lloré. Dejé que la habitación se inclinara lentamente. Ya nada encajaba. Y supe entonces que, sin importar lo que hubiera hecho, leer cuentos, atar cordones, esperar en ensayos, nada de eso me había ganado un lugar en la familia que ella quería presumir. Yo era un relleno de asiento. Pero incluso mientras mi corazón se hundía, algo más surgía. No rabia, sino algo tranquilo y definitivo. Una comprensión de que no tenía que rogar por espacio donde solo era bienvenida cuando era conveniente. Quizás el único poder real que queda es decidir dejar la mesa. Me senté un rato más, dejando que olvidaran que estaba allí. La cena continuó. La vi reír, inclinarse hacia Robert, echar el cabello hacia atrás como si la noche le perteneciera. Tal vez así era, pero no me quebré. Me mantuve compuesta, mi quietud como única dignidad restante. Busqué mi bolso en silencio, sin drama. Dentro había una caja pequeña, envuelta en oro pálido. Planeaba dársela después del brindis. No eran joyas. Era práctico. Había pagado meses por adelantado la suite de luna de miel en un resort de viñedos de lujo. Vista a las viñas, terraza privada. Lo reservé con orgullo. Pero al pasar por las mesas, la caja se sentía diferente. No un regalo, sino una liberación. Me acerqué a la mesa de regalos. Nadie se dio cuenta. La coloqué suavemente entre los regalos de la lista de bodas. Justo ahí. Dentro estaba el sobre. La confirmación de la reserva, con un cambio hecho esa mañana. Cancelada. Junto con una nota escrita a mano, colocada plana encima. Mi letra firme, decía. Esta madre puede no ser de sangre, pero supo cuándo marcharse con dignidad. Disfruta la boda sin mí. No miré atrás. No dije adiós. Esa noche, tomé el camino silencioso. El tipo que tomas cuando te das cuenta de que el único regalo que queda es tu ausencia. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. Sentí una extraña quietud, como si mi cuerpo entendiera que ya no había prisa. Me paré junto a la ventana, viendo la luz extenderse por el césped. Era pacífico. Hice té y escuché la quietud. Sin mensajes, sin llamadas. No esperaba ninguno. Ya había dicho lo que necesitaba decir al irme. No la vi abrir la caja. No vi su cara cuando se dio cuenta de que la suite ya no estaba, pero sé que la abrió. Sé que leyó la nota, porque el silencio que siguió dijo más que las palabras. La nota era simple. Esta madre puede no ser de sangre, pero supo cuándo marcharse con dignidad. Disfruta la boda sin mí, sin ira, solo verdad. Imagino que la sala se quedó quieta. Quizás alguien intentó consolarla, pero la verdad perdura. Ella tomó su decisión. No esperaba que yo dejara de encontrarla a mitad de camino. No esperaba silencio. No me vestí para la boda. No esperé junto al teléfono. Doblé ropa, regué las plantas, leí un libro. Por primera vez, disfruté la paz de elegirme a mí misma. Cuando alguien te muestra que eres un invitado en su vida, a veces lo más fuerte es empacar e irse. Déjalo sentarse con la silla vacía. Esa nota no fue para herirla. Fue para recordarle que nunca fui invisible. Robert llamó esa tarde. Su voz era aguda. La avergonzaste anoche. No, ¿estás bien? Solo eso. Dejé que el silencio se extendiera. No, dije con calma. Ella hizo eso sola.
Yo solo me fui antes del acto final. No le gustó eso. Hizo una pausa, tratando de no provocarme. Paz sobre la verdad, como siempre. Le recordé. Ella aprendió eso de ti, el fingir. Ver a la gente ser lastimada y no decir nada. No necesitaba que estuviera de acuerdo. Solo necesitaba decirlo. Murmuró algo sobre que las cosas se salieron de control, pero ambos sabíamos que él había visto venir esto y miró hacia otro lado. Ahora que el silencio se rompió, quería a alguien a quien culpar. Pero yo no iba a cargar con eso. Mientras ellos se vestían de satén, salí al jardín con mi té. El sol era suave. No sentía amargura. Me sentía libre. La casa estaba tranquila. Solo pájaros y viento. Me paré junto a las rosas, corté algunas para un frasco. No miré el reloj. No me pregunté por el baile o los susurros. No extrañé nada que no me extrañara a mí. Dejé que el silencio me envolviera amablemente. Me sostuvo en la verdad que elegí. Dejar de luchar por un asiento donde no era bienvenida y recuperar mi paz. Unos días después, apareció un sobre en el buzón. Sin sello. Mi nombre en su letra. Lo llevé adentro, hice té y me estabilicé. El papel adentro era simple. Una línea, garabateada de manera desigual. No te merecías eso. Sin explicación. Sin disculpa. Solo eso. Lo leí de nuevo. Confirmaba que ella lo veía ahora. En algún lugar entre los aplausos y mi silencio, se dio cuenta del costo. No respondí. No volví a abrir la puerta. Doblé el papel y lo puse en un cajón con cosas que alguna vez importaron. No pidió perdón, y no lo ofrecí. Pero sentí que algo se levantaba. Suficiente para respirar. Suficiente para saber que no había imaginado nuestros años. Suficiente para dejar la historia sin amargura, solo verdad. Si alguna vez te borran de una historia que ayudaste a escribir, si te presentan como a un extraño, sabe esto. Tu silencio, tu dignidad, tu elección de alejarte sin gritar, se queda con ellos más tiempo que los aplausos. La ausencia que dejas habla a gritos. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar esta verdad. Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó a la tuya, espero que te quedes cerca. Suscríbete para más historias como esta. Y si alguna vez has quedado fuera de una historia que ayudaste a construir, sabe que no estás solo. Gracias por ver.